A continuación, pues la estrella de la película, la doctora Raquel Sandra Contreras López, para quien pido un aplauso. Pues antes, buenas tardes, les agradezco su presencia particular y especialmente a mis amigos, compañeros de academia que me hacen el honor de estar aquí conmigo presentando este libro, uno de mis hijos adoptivos, como bien decía el maestro Adame, pues son parte mío. Emocionalmente les dedico pues muchas horas de mi vida a mantenerlos actualizados. Es una labor complicada porque pues tengo que ir asimilando el estilo del maestro con el mío, que afortunadamente pues es muy semejante. Y pues les agradezco particularmente a mi amigo Vicente, a mi amigo José Antonio, a mi amigo Gilberto, su excelente presentación, sus palabras, si bien diciendo con el doctor, con mi amigo José Antonio, respecto a algunas cuestiones técnicas. Estoy muy agradecida que me estén acompañando en la presentación, en la representación de este libro, en su tercera edición publicada por mí. ¿Y qué puedo decirles? En cuanto a los temas que se manejan en la nueva edición, pues son temas que han ido surgiendo posteriormente a la partida física del maestro, particularmente lo relativo al registro de testamentos, que es una figura muy interesante que ha venido a ayudar mucho a la búsqueda de algún testamento que el autor de la sucesión haya celebrado en alguna otra entidad federativa. Creo que eso ha agilizado mucho el trámite testamentario. Por otra parte, lo relativo a la sucesión, en el caso de descendientes que hayan nacido con motivo de las técnicas de reproducción asistida, la incluí como un apartado que se está sumando a esta obra. En algún momento me decía el maestro Gilberto que era una queja en cuanto a alguna afirmación que hizo el maestro Gutiérrez y González al inicio, en la primera edición, diciendo que ya no era útil la materia testamentaria porque ya nadie testaba. Efectivamente, pues que la poca solidaridad o el deseo o tal vez el miedo de tener presente ese último momento de nuestra vida, las personas no testamos, todavía no testo. Por cierto, me sirvió de jalón de orejas, todavía no testo, y no tanto por la cuestión de tener presente ese momento de pensar que me voy a morir si yo testo, sino por otro tipo de complicaciones técnicas. Tengo diversos bienes diferentes que no he decidido cómo repartirlos, y es por eso es que lo he pensado mucho. Y pues la gente no testa, pero como lo ha hecho ver el maestro Gilberto, es tan importante que haya conciencia en los titulares, los que tenemos cualquier tipo de patrimonio, pero también para el cumplimiento de deberes jurídicos. Lo comentó en la designación de tutor testamentario, pero también el de reconocimiento de descendiente o bien el cumplimiento de deberes alimentarios. Creo que es un vehículo a través del cual no solamente se dispone del patrimonio para después de la muerte, sino se cumplen deberes jurídicos. Y en otro orden de ideas, en cuanto a, no voy a entrar aquí en conflicto en cuanto a opiniones doctrinales, pero bueno, mi opinión, al igual que era la del maestro Gutiérrez y González, es que el testamento es un acto unilateral formal
la simple y sencilla razón de que hay una disposición que nadie la conoce, casi nadie la conoce, casi nadie la utiliza, pero mientras se encuentre regulada en el Código Civil, pues existe la posibilidad de que haya reposición de testamento. Cuando el testamento se ha perdido a la muerte del autor de la herencia, se dan cuenta que no existe testamento y el legislador prevé que si los presuntos herederos saben el contenido del testamento que se perdió y todos están de acuerdo en un momento dado en la forma en cómo se repartió la herencia, entonces es posible reponerla. Puede ser que sea una figura que no esté actualizada, que no sea eficaz para este tipo de situaciones, pero mientras exista la disposición, entonces, por muy formal que sea el otorgamiento de la voluntad testamentaria, pues es un acto formal y no solemne. Si bien el propio legislador genera la confusión, porque si ustedes leen la normatividad relativa al testamento, la mitad dice que es formal y la otra mitad dice que es solemne. Entonces pues habría que contar las referencias pues, para ponernos del lado de la opinión que en un momento dado tenga mayor número de normas en ese sentido. Sin embargo, creo que un criterio que es objetivo y de derecho objetivo es que está esa disposición que permite la reposición del testamento. Y si es posible reponerlo, aunque no se haga, pues implica para mí, como lo implicaba para el maestro, que no es un acto solemne, porque pues tendrían que ir a preguntarle allá donde esté o en una sesión espiritista, oye, ¿estás de acuerdo en que se reponga el testamento? Pues la verdad es algo absurdo pensar en ello. Entonces, desde ese punto de vista, considero que es un acto unilateral formal. En el punto que también diciendo con relación con esta cuestión de los actos unilaterales y unisubjetivos que comenta el doctor José Antonio, que pienso yo que es más que nada una diferencia de tipo doctrinal, porque pues en el Código Civil, ¿cuáles son los actos jurídicos que se regulan? Los unilaterales, los bilaterales, a partir del artículo 1792, en el que establece que es un convenio, 1793, en el que establece que es un contrato, y luego de ello comienzan las reglas relativas al contrato, y posteriormente de ello los actos unilaterales, como viene a ser la declaración unilateral de voluntad. Entonces el legislador mexicano únicamente contempla actos unilaterales y actos bilaterales. Si bien en la parte de los actos unilaterales, en este libro también viene esa aportación que hago, el distinguir a los actos unilaterales en sentido amplio y en sentido estricto. ¿Por qué en sentido amplio los actos unilaterales? Porque no todos los actos unilaterales producen los mismos efectos. Entonces, para efecto de sistematización es necesario distinguir qué funciones cumplen los actos unilaterales. Y tenemos que de todos los actos unilaterales que con la expresión de una voluntad producen efectos jurídicos, la única que se distingue es la declaración unilateral de voluntad. Porque si bien es un acto unilateral, genera como efecto el crear una obligación en estricto sentido, consistente en que su autor, el policitante, se mantenga en aptitud de poder cumplir lo ofrecido. Y ahí tenemos la gran variedad de declaraciones unilaterales de voluntad que regula el Código Civil: ofertas al público, estipulación a favor de tercero, documentos civiles a la orden y al portador, e incluso el poder. Entonces, estas especies de la declaración unilateral de voluntad tienen como finalidad generar una obligación en estricto sentido. ¿Por qué en estricto sentido? Porque solo va a constreñirse
el policitante en mantenerse en aptitud de poder cumplir, porque cuando tenga que cumplir, esto es cuando llegue la persona del aceptante, ha dejado ya de ser declaración unilateral de voluntad para convertirse en el acto cuyas bases se han establecido. Si es de oferta al público, pues se convertirá posiblemente en un contrato de compra-venta, si es oferta de venta. Si es oferta de recompensa, pues tal vez un contrato de prestación de servicios. Si es un contrato o una declaración unilateral de voluntad en su especie, concurso con promesa de recompensa, pudiera ser un contrato de autoría tal vez, o un contrato de obra a precio alzado, o un contrato, cualquier otro contrato que en la administración pública se liciten, que en realidad no son licitaciones, son declaraciones unilaterales de voluntad en su especie, concurso con promesa de recompensa. Y ustedes dirían, ¿y por qué la Constitución política no las denomina así? Pues porque es más que nada un origen histórico. Ustedes saben que la última Constitución, nuestra Constitución vigente, se publicó en 1917, y el Código Civil que nos ocupa, que es el antecedente del año 2000, fue publicado en 1928, si bien empezó a regir en 1932. Entonces fue hasta el Código Civil de 28 cuando se incluyó a la declaración unilateral de voluntad como fuente obligacional. Por eso es que el legislador, el constituyente de 1917, pues no conocía las declaraciones unilaterales de voluntad y los llamó como licitación. La licitación es ofrecer al público un producto, ofrecer en venta un producto. Y allí nos está ofreciendo al público un producto, se está invitando a un grupo de personas indeterminadas a que participen en un concurso, y a la que resulte ganadora se celebra con ella un contrato de obra, un contrato de servicios, que viene a ser el premio, concurso con promesa de recompensa, o los muchos concursos como los que celebra o a los que invita el colegio de Derecho Civil, invita a concursos con promesa de recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues es variada, pueden ser libros, pueden ser otro tipo de premios que se ofrecen al que resulte ganador en los concursos a los que convoca el colegio. Entonces, volviendo al tema de los actos unilaterales. Los actos unilaterales en sentido estricto, los que yo considero, pues está el testamento. Está el testamento, pero también está la rescisión, la revocación unilateral, la adjudicación. ¿Y por qué los distingo de la declaración unilateral de voluntad? Porque estos otros actos unilaterales en sentido estricto no crean una obligación en sentido estricto, como si la crea la declaración unilateral de voluntad. Así es que los invito, aquí viene en este libro, también viene en el libro de obligaciones, esta aportación que le hago a la teoría francesa del hecho jurídico en sentido amplio. Y pues se podrán los compañeros y entre nosotros a veces no coincidimos en nuestras opiniones, pero eso es lo rico de nuestra universidad y de nuestra Facultad de Derecho, la gran variedad de opiniones, la formación tan amplia y tan variada de los académicos, y que ustedes tienen una gran oportunidad de abrevar de eso, a diferencia de las universidades privadas, en las que nada más tienen uno o dos maestros impartiendo la clase, no sé, de obligaciones, la clase de derecho sucesorio, con una posición doctrinaria. En cambio aquí, en la universidad, ustedes pueden abrevar pues de la gran variedad de posiciones doctrinarias, de esa preparación tan amplia y tan diferente que tenemos los académicos. Así es que, así como yo me he dedicado al estudio, pues también los invito a que todos ustedes en su momento lo hagan. Vienen ya la época de los exámenes, que no estudien un día antes para el examen,
porque para ponerlos tristes, ese conocimiento que ustedes obtienen un día antes es lo que ustedes lo retienen en su mente como memoria temporal. Y esa memoria temporal para el siguiente semestre, cuando les preguntamos ¿y qué vieron en su anterior semestre?, ponen unos ojos de plato que ya se les olvidó cómo se llama la maestra o el maestro que les impartió la materia. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tomaron atención de quienes les mostró los rudimentos de la materia que ustedes estudiaron. Así es que los invito que realmente honren a nuestra universidad, que se pongan a estudiar. Somos tan afortunados de estar en una universidad como la que estamos. Hay un dicho o un proverbio mexicano que dice que aquello que no cuesta se vuelve fiesta. Y en mucho nosotros venimos, bueno, una gran mayoría viene a ser ejemplo de eso. No se aprovechan los estudios que se brindan por la universidad porque no cuestan. Así es que hay que hacer todo lo contrario, y que aunque la educación universitaria es regalada, casi regalada, así es que no sé si alguno de ustedes quiera preguntar, tenga alguna inquietud respecto del tema del que se estuvo hablando. A ver, sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me surgió una duda en la cual usted estaba comentando que existe una reposición del contenido de lo que es el testamento. Así es. No sé si pudiera precisar el precepto que lo maneja la ley, porque bueno, si bien es cierto que de momento no se puede saber el contenido o la gente conoce el contenido de un testamento, hoy en día existe lo que es el Archivo General de Notarias, donde bueno, los interesados pueden acudir a él, si es la posición en el Estado, en el Distrito Federal, pues el archivo puede expedir una copia. Así es. Pero nunca he escuchado ese artículo. Es el 1391, creo que es el 1390 o 95 o 1390. Siempre traigo mi código civil. Yo ahí dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? Pero viene... muchas gracias. Entonces, el maestro José Antonio nos va a hacer favor de ubicar, o si alguien tiene un código civil que me facilite. En lo que lo buscamos, quisiera pedirles un fuerte aplauso porque también nos acompañan distinguidos maestros del Colegio de Derecho Civil. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Les agradezco su presencia, maestros, por acompañarnos aquí en esta presentación. Yo sé que este mes es complicado, porque todos estamos corriendo, tratando de terminar el programa. La verdad es difícil asistir en este mes a presentaciones y demás que uno quisiera. 1303. Mire, puede ser que sea un artículo, me han dicho, pues nadie lo aplica, pero mientras esté allí como norma vigente, 1303, para leerlo. Si un testamento se pierde por un evento ignorado por el testador o por haber sido ocultado por otra persona, podrán los interesados exigir su cumplimiento si demuestran plenamente el hecho de la pérdida o de la ocultación. Logran igualmente comprobar lo contenido en el mismo testamento y que en su otorgamiento se llenaron todas las formalidades legales. Entonces aquí está este artículo que para mí es el criterio objetivo para pronunciarme en el sentido de que el testamento es un acto unilateral formal, porque si se puede reponer y esto se hace luego de la muerte del autor de la herencia, ello implica que no es solemne, porque ya no podría tenerse la presencia obviamente de quien fue el testador. Gracias. Entonces, esa es mi opinión, y la opinión que también
tenía el maestro Gutiérrez y González al respecto. Si ese artículo en un momento dado desapareciera, entonces sí podría uno pensar que es un acto unilateral solemne por las solemnidades que se tienen que cumplir por los notarios públicos en el otorgamiento de la voluntad del autor de la sucesión. Pero mientras exista, aunque nadie lo conozca, bueno, casi nadie. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra, preguntar? Aprovechen. Con toda confianza. A nivel internacional se está buscando la unificación de hacer testamentos para todas las convenciones. Esto es hacer un formato a nivel internacional para poder dejar algún bien inmueble o cualquier bien que se tenga dentro de varios estados. ¿Qué posibilidad habría que esa forma o esa formalidad se incluya en la legislación mexicana de hacer un formato de un testamento? Creo que es muy interesante el derecho internacional, sobre todo en nuestros días, con pues el tema que siempre sale, los derechos humanos y la Corte Interamericana y demás. Pero sí hay que tener presente que la materia sucesoria es una materia local. Entonces, pues ya no solamente se le estaría dando un valor federal al tener un formato. Y creo que eso sería no solamente olvidarnos ya de la autonomía de los estados, sino de la soberanía del país con relación a una disposición o un formato acordado a nivel internacional, que pues de acuerdo a la globalización en la economía, pues es un fenómeno que ha sido muy discutido. Se puede llegar a lograr esa globalización económica. Creo que jurídica es todavía más complicada, sobre todo por el tipo de competencia. Se hizo algo parecido con relación a la adopción. ¿Por qué? Pues porque el Estado mexicano celebró un tratado en materia de adopción internacional, y este tratado fue aprobado por el Senado y en los términos del 133 constitucional, pues es ley suprema de la Unión. Eso que implica que a partir de ese momento pues obligaba no solamente al Estado federal, sino a cada uno de sus componentes, las entidades federativas. De ahí que se reformara la materia y se derogó la adopción simple y se creó la adopción plena. Sin embargo, este punto que puede parecer muy humano, porque bueno, se integra al adoptado, a la familia de los adoptantes, a la familia consanguínea de los adoptantes, y se le considera no solamente como un hijo, sino como pariente consanguíneo de la familia de los adoptantes. Se olvidan en un momento dado que el acto de adopción es un acto bilateral que celebran entre dos personas y homologado por el Estado, y que pues no debiera producirle efectos con relación a terceros, como vienen a ser las personas integrantes de esa familia. Entonces ahí el legislador olvidó que los principios que rigen en la materia contractual que se aplica a los convenios conforme al 1859. Entonces pienso que ciertos puntos resultan aplicables, pero no todo, sobre todo cuando la competencia es local y le atribuye esa competencia a cada entidad federativa, porque de allí sería como romper los límites. Y en esto de la materia de adopción internacional tiene su razón de ser. Se trata de proteger a un pequeño, a una pequeña que sale de su país de origen a otro extraño, y el buscar esa seguridad. Pero una cosa son las adopciones a nivel internacional y otras son las adopciones a nivel local. Y digan, qué falta de humanidad de esta señora,
que no quiere que se adopten y se consideren como si fueran parientes consanguíneos. Más que románticos, ver las cuestiones desde el punto de vista teórico, hay que verlas desde el punto de vista práctico y pensar y ponerse en los zapatos como si fuéramos esa familia consanguínea a la que se le va a imponer deberes alimentarios, pues porque uno de los miembros decidió hacer una adopción y ya tiene un carácter de adopción plena. Entonces creo que allí el legislador no pone en la balanza todos los intereses que pueden estar en pugna. Y si bien se autorizó la adopción plena, pues también que quedara la adopción simple, para que hubiese, como en el caso de las carreteras, una de cuota y otra libre. Las personas pueden optar por la que quieran. Entonces ahí sí hay un plano de justicia para los miembros de una familia. Muy parecido es con relación a los testamentos. Creo que debiera seguir siendo de carácter local y que no sea el legislador federal el que le imponga hasta un formato ahora a los gobernados con un modelo general, como otro tipo de leyes en los que también se olvida la federación, que es competencia local y también quiere seguir regulando o empieza a regular esa materia. Creo que es como volver al centralismo, que al final de cuentas pues los españoles y los propios grupos de indígenas que poblaban nuestro territorio eran centralistas cada uno por su parte. Así es que se juntaron dos centralismos y creo que lo traemos en los genes. Pero pues hay que procurar porque haya ese respeto a la autonomía que está regulada en la Constitución y que apenas muy poco tiempo atrás, en 1976, comenzaron las entidades a ejercer esa autonomía cuando se publicó el primer Código Civil diferente a la de la Federación en el estado de Tlaxcala en el año de 1976 y que ya después fue replicado en el resto de las entidades federativas, hasta que actualmente todos tienen códigos nuevos. Pueden ser que el contenido sea el mismo, pero ya es un nuevo código que la entidad federativa publicó en ejercicio de la autonomía que tiene regulada o que está establecida en la Constitución. Esa es mi opinión. En lo que piensan, otra pregunta, yo sí quiero aprovechar para hacerle dos preguntas a la doctora. La primera: ¿qué pasa con el concepto de hijo póstumo? Aprovechando que usted le sabe muy bien a la familia y a las sucesiones. Y la segunda, no sé si haya aquí algunas personas en esa situación o en ese estado, ¿qué pasa con la concubina o con el concubinario en materia de sucesiones? Por favor. Gracias. Pues en materia de descendiente póstumo, de manera desafortunada, ya lo comentamos en alguna ocasión, en alguna presentación de mi anterior obra, que se llama Derecho Civil para la Familia, temas selectos, en el que trato principalmente el tema de la filiación y de cómo el Estado mexicano hace la referencia de que los descendientes en México son iguales ante la ley y que tienen iguales derechos independientemente de cuál sea su origen, si nacieron de matrimonio, si nacieron de concubinato o incluso fuera de concubinato, y que tienen ellos iguales derechos independientemente también del estado civil de quienes son sus progenitores. Sin embargo, en México, en la gran mayoría de las entidades federativas, eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque por la sencilla razón de que los descendientes nacidos de matrimonio tienen, en caso de querer impugnar el reconocimiento que se haya hecho de ellos o la filiación que tienen, la acción para promover cualquier situación relativa a su filiación, la acción es de carácter imprescriptible, mejor dicho, incaducable.
Al igual, esta acción imprescriptible o incaducable la tienen sus propios descendientes. En cambio, los descendientes nacidos fuera de matrimonio, ya sea de concubinato o fuera de concubinato, tienen el plazo de 4 años luego de que llegan a la mayoría de edad para establecer cualquier acción relativa a la filiación. Y pues existe otra limitante para los descendientes nacidos fuera de matrimonio. En caso, solamente podrán promover esta acción de filiación aquellos que estén nacidos a la muerte del autor de la herencia. Estén nacidos al momento de la muerte del progenitor, porque si en un momento dado resultaren póstumos, que es el descendiente que nace luego de la muerte del progenitor. Es más raro que se dé la muerte, que nazcan luego de la muerte de la madre, pues porque pues son casos excepcionales. Pensemos que la madre tiene muerte cerebral, se le mantiene con vida para que pueda darse el término de la gestación. Ahí sí, pero son casos extraños en los que el descendiente nace luego de la muerte de la progenitora. Los casos más comunes es que nazcan los descendientes luego de la muerte del progenitor. En ese caso, ese descendiente no tiene derecho a establecer la filiación. Y fíjense ustedes, se le protege por disposición contenida en el Código Civil como una expectativa de derecho. Recuerden ustedes lo que establece el artículo 22, que señala que se le protege desde el momento mismo de la concepción y durante el tiempo civilmente se le protege al producto concebido. Sin embargo, si nace después de la muerte del progenitor, no tiene derecho a establecer la filiación. Qué incongruencia del sistema, ¿no? Se le protege como expectativa, pero cuando ya es una realidad en el sistema jurídico, no tiene derecho a establecer el vínculo filiatorio, ni con el padre ni con la madre, porque nuestro Código Civil del Distrito Federal y el federal y el de la gran mayoría de códigos civiles, excepto 8 de ellos, se tiene la disposición de que solo se puede iniciar la investigación de la filiación paterna y materna durante la vida de los progenitores. Si ellos nacen posterior a la muerte de los progenitores, no tienen oportunidad de establecer el vínculo filiatorio. Entonces, pues, esa afirmación de que todos los descendientes son iguales ante la ley, pues no es cierto, es de papel. Entonces, pero, ¿qué es lo que debería hacer el legislador? Pues uniformar esta situación que ya afortunadamente 8 entidades de la República han roto con este candado y permiten que las acciones en este aspecto de la filiación puedan ejercitarse en todo tiempo, en vida de los progenitores y luego de la muerte de los progenitores. Y esto pues va muy de la mano con aquellas entidades federativas que ya permiten el empleo de las técnicas de reproducción asistida luego de la muerte del cónyuge o concubino, porque entonces pues ya los parámetros de la filiación se han extendido. Y por otra parte, pues los concubinos, el tema de los concubinos en materia concubinario o concubina en materia sucesoria, pues creo que desde mi punto de vista pues están protegidos en la ley, dependiendo con quién concurran, pues tendrán la posibilidad, si es una sucesión intestamentaria y concurren con otros, con descendientes del concubino o de la concubina, pues que hereden como si fueran un descendiente. Entonces creo que la regulación en materia de concubinato ha ido asimilando la situación jurídica de estos con relación a los cónyuges, aunque todavía les falta. Las reformas que se dieron últimamente en materia de concubinato, pues pareciera ser que el legislador ya no reconoce al concubinato como un estado civil.
de acuerdo a la redacción que le dio a la reforma del artículo 291 bis. Así es que creo que todos nosotros estamos comprometidos al estar en esta Facultad de Derecho a estudiar cada vez más, en un momento dado pues ser los asesores de estos legisladores que cada día tienen sus aciertos, hay que reconocer que tienen sus aciertos, pero son más los desaciertos que los aciertos. Así es que la verdad, pues es triste que habiendo tanta gente que estudiosa de la materia, pues no se tomen en cuenta. Pues comentaba el maestro Adame que las últimas reformas fueron aprobadas por mayoría y la mayoría no conocía lo que estaban aprobando. Pues ¿por qué? Pues porque no les habían repartido anticipadamente el texto de la reforma, pero la aprobaron sin conocerla. Así es que si ese es el trabajo de nuestros legisladores, imaginan qué compromiso tenemos cada uno de nosotros, el estudiar y ser los mejores. Muchas gracias, les agradezco su atención. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo sé que ya estamos próximos a irnos a la siguiente materia. No sé si alguien quiera preguntar algo más. Sí, Sheila. Sí, doctora, yo quisiera saber si podría contarnos un poco más de su análisis respecto a las técnicas de reproducción asistida en su libro. Pues ya estamos con un tiempo muy corto, pero tanto a usted como a las demás personas los invito a leer la obra en materia de técnicas de reproducción asistida. Son apenas 8 estados de la República que autorizan el empleo de las técnicas de reproducción asistida. Como parte de esas técnicas de reproducción asistida, que están la inseminación artificial y la fecundación in vitro, el legislador, estos 8 entidades que las autorizan, no mencionan si autorizan la homóloga o utilizan la heteróloga, si autorizan la heteróloga. Solamente 1 o 2 de ellos hacen de manera expresa la referencia a la heteróloga. Debe de entenderse que los otros pues nada más tienen contemplada las técnicas de reproducción asistida en su especie homóloga. Así es que todavía falta mucho por legislar, y como parte de estas técnicas que pues casi está desatendido, es la intervención de una segunda mujer en el proceso de la gestación. Solo 2 entidades la aceptan y las otras 2 entidades que la regulan la tienen prohibida, que son el Código de Coahuila y el Código Familiar de San Luis Potosí, que la contemplan pero para prohibirla con la sanción de la inexistencia. Y solo el Código Civil de Tabasco y el Código Familiar de Sinaloa la tienen contemplada, autorizando como parte de las técnicas de reproducción asistida la maternidad sustituta. Y de estos 4 estados, 2 que lo prohíben y 2 que la autorizan, la maternidad sustituta, los 4 permiten el empleo de las técnicas para después de la muerte. Curiosamente no permiten la intervención de una segunda mujer, pero sí permiten el empleo luego de la muerte del cónyuge y concubino. Ahí en materia sucesoria viene a ser otro tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en principio se entiende que puede ser heredero aquella persona que está concebida al momento de la muerte del autor de la sucesión. Y para estos legisladores, estos 4 legisladores, 4 entidades federativas, se entiende que el hecho de que esté fecundado, unido el óvulo con el espermatozoide en una platina de Petri, para ellos es la concepción, y ordenan, para presumir la filiación, que ese óvulo ya fecundado sea implantado dentro del término que la ley señala, que no podrá rebasar el nacimiento del menor, del producto de estas técnicas,
los 300 días que establece el legislador como límite. Así es que todo esto relativo a las técnicas viene a ser un tema novedoso, porque el legislador pues mexicano, aunque sea en una pequeña minoría, pues ha tomado ya cuenta de ello y lo comienza a regular. Pero ahí también se rompe estas nociones. El solo hecho de estar unidos ya es la concepción, porque está fecundado el óvulo. No requiere estar en el cuerpo propio de la mujer. Se entiende que la implantación viene a ser el segundo paso, pero no el esencial para considerar que puede heredar. Ese óvulo que estaba concebido pero no implantado tiene, conforme a estas legislaciones, el derecho a ser heredero. Así es que se están rompiendo ya esos principios que había, esos límites, porque la nueva legislación requiere nuevas interpretaciones. Entonces, hay una referencia que se hizo por el maestro Francisco H. Ruiz en la exposición de motivos del Código Civil de 28, e invitaba a todos, decía que el jurista, el estudioso del derecho, debía tener puestos los ojos no solamente en el presente, sino en el futuro, legislar para el futuro. Entonces creo que así es como todos los estudiosos del derecho debemos estudiar nuestra ciencia jurídica. Está regulando para el presente, pero no nada más para los años inmediatos, sino viendo hacia el futuro, qué es lo que se viene, y no tratando de ir resolviendo los problemas ya cuando están encima, que es lo que el legislador está haciendo en este momento, sino prever, que es lo que no hace el legislador mexicano. Las 3 P's que recomiendan los fiscalistas: programación, presupuestación y planeación. Pero pues nuestro legislador no lo hace, va resolviendo así sobre la marcha. No sé si con eso queda en algo vislumbrado el tema. Es muy amplio, muy amplio. Un aplauso para la doctora, por favor.